Gracias a Dios contamos para reconstruir la verdad con el testimonio de muchos que sobreviven a la tragedia, llevados a la prisión de la Guardia Nacional, y gracias a Dios entonces que no sucedió aquí con Octavio Ortiz lo que sucedió con nuestro pobre hermano Ernesto Barrera, cuyo único testigo que hubiera podido aclararnos la verdad fue asesinado por los mismos agentes de la seguridad para dejar sin testigos aquel crimen oficial. Y este es el primer testimonio que tenemos a la mano. Este día, a las 6 horas de la mañana, cuando me encontraba durmiendo, tengan en cuenta todos estos detalles, era una convivencia de jóvenes de iniciación cristiana, no eran hombres armados para defenderse, estaban durmiendo en el local que ocupa la casa de retiros para grupos cristianos denominada El Despertar. El que no conozca esta casa lo invito a conocerla para que vea que no tiene el aspecto de un cuartel, ni tiene las intenciones de fomentar allí guerrilleros, sino que desde hace muchos años viene sirviendo para promover grupos de cristianos con criterios de evangelio, que naturalmente son criterios muy peligrosos en nuestro tiempo. Es propiedad del Arzobispado de San Salvador y está situado en la parroquia de San Antonio Abad. Sigue el testigo diciéndonos: se introdujeron en forma violenta muchos miembros uniformados de las fuerzas de seguridad, quienes ingresaron al local referido disparando sus armas. En ese acto, un vehículo grande de color verde, de los que denominan tanquetas militares, junto a un jeep militar, entraron violentamente al centro de retiros cristianos, ubicándose en el patio central. En este centro me encontraba, dice el testigo, dirigiendo junto con el padre Octavio Ortiz Luna, sacerdote católico, y 10 jóvenes más, un encuentro de iniciación cristiana para 28 jóvenes varones cuyas edades oscilan entre los 12 y 20 años. Que ese lugar se destina para formación cristiana exclusivamente y no se ha propiciado en ese lugar otro tipo de reuniones en las que se conspire contra el Estado, como tampoco que en estas reuniones se sustenten doctrinas anárquicas contrarias al orden público. Que en ese cursillo denominado Encuentro de Iniciación Cristiana para Jóvenes, y el cual había sido iniciado el día viernes 19 a las 17 horas, se utilizaron libros de cancioneros católicos, instrumentos que allí se encontraban de tipo musical como guitarras, no existiendo en poder de ninguno de los participantes en dicho encuentro cristiano armas de ninguna clase. Antes de ser capturada por miembros uniformados, pude ver que exactamente enfrente de las oficinas, a la entrada de estas y casi en la entrada principal, se encontraba en el suelo, encima de un charco de sangre, el padre Ortiz, que sangraba de la cabeza. Los agentes me capturaron y me trasladaron en un radio patrulla hacia el cuartel central de la Guardia Nacional, en donde nos interrogaron y donde manifesté todo lo dicho hasta este momento en el presente documento. Entre los interrogatorios había también cuestiones acerca del obispo, si era verdad que llegaba a sembrar la subversión en aquellos centros.
Este comunicado de nuestra arquidiócesis, al que se irán sumando otros testimonios, gracias a Dios, quiere hacer ver el contraste de la versión de la mentira del gobierno y la realidad vivida por los testigos. Cabe sacar algunas conclusiones. Primero, que nuestros cuerpos de seguridad no son capaces de reconocer sus errores, sino que los hacen más graves, falsificando la verdad con la calumnia. Y así van echando a perder cada día más la credibilidad de nuestro gobierno, y así van echando a perder nuestros medios de comunicación social, obligándonos a acudir a los organismos internacionales y a las publicaciones de otros países, porque ya no creemos en la justicia y en la verdad de nuestro propio ambiente. Segundo, que por tanto es urgente una purificación del sistema corrupto de la seguridad de nuestro país. El sentido de frustración de nuestro pueblo se agrava cuando aparecía un rayito de esperanza en el cambio de la dirección de cierto cuerpo de seguridad, que ahora parece apagarse ante la realidad brutal que estamos aquí denunciando. Tercero, que se comprueba una vez más la maldad y el peligro de la ley de garantía y orden público al legalizar las posibles sospechas como justificaciones de actividades violatorias de la libertad y de la vida de los salvadoreños. Cuarto, que ya basta, y lo decimos no con pesimismo, sino con un gran optimismo en las fuerzas de nuestro noble pueblo. El ambiente se ha saturado de brutalidad y es necesario un retorno a la reflexión que nos haga sentirnos seres racionales, capaces de buscar las raíces de nuestros males y realizar sin miedo los cambios audaces y urgentes que necesita nuestra sociedad. Finalmente, quiero recordar que los autores materiales e intelectuales del asesinato del sacerdote Octavio Ortiz han incurrido en la excomunión canónica, que en este caso no es otra cosa la excomunión de la Iglesia, bendito sea Dios, de la que muchos se ríen. Tal vez les hace pensar cuando esta Iglesia identificada con el pueblo hace sentir su excomunión como un repudio del mismo pueblo. Padre, perdónalos, porque no saben, son ignorantes, pobrecitos. El reconocimiento de esa superioridad es más fuerte que la misma violencia de las armas, que no hace más que hacer más brutos a los hombres, porque el animal no tiene armas. Ténganlo en cuenta, violentos del secuestro. El secuestro no es civilización, como no es civilización los desaparecidos ni los encarcelados sin juicio. Eso es salvajismo, todo eso. También quiero decir
El señor presidente, a pesar de todo esto, ha dicho en México que no hay persecución a la iglesia y compromete a nuestros periódicos poniendo en titulares de primera página un hecho que aquí la catedral está evidenciando, lo mentiroso que es. El señor presidente acusó en México crisis en la iglesia a causa de clérigos tercermundistas. Denunció la predicación del arzobispo como una predicación política y que no tiene la espiritualidad que otros sacerdotes sí siguen predicando. No es que me estoy aprovechando de mi predicación para promover mi candidatura del premio Nobel. Que tan vanidosos me creen, que no hay. A la pregunta sobre si existen en El Salvador los 14, el señor presidente negó que no existe nada de eso, como también negó que existieran desaparecidos y reos políticos. Anoche mismo, un periodista de México me llamaba por teléfono y me decía qué pensaba yo de las declaraciones. Le digo, no las conozco todavía, y él me las leyó por teléfono. Le digo, pues la mejor respuesta es que usted publique en su diario lo que estamos viviendo en este momento aquí. Un sacerdote asesinado por la Guardia Nacional y 4 jovencitos más murieron con él, y se interesó mucho por la noticia. Y al preguntarme cómo me explico la campaña calumniosa y difamatoria contra el arzobispo y el clero, pues le dije, esa es precisamente la razón por qué decimos que hay persecución en la iglesia. La campaña de psicosis entre las comunidades cristianas no es persecución. No es también persecución el atropello de los derechos humanos y del pueblo, porque la iglesia siente que ese es su ministerio, defender la imagen de Dios en el hombre. Y les decía yo para terminar, fíjese que el conflicto no es entre iglesia y gobierno, es entre gobierno y pueblo. La iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia, gracias a Dios.